Buenos días chicos, vamos a iniciar la sesión del curso de trigonometría respecto a lo que es la definición y el cálculo de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, entonces en primer lugar vamos a recordar algo que en esta sesión va a ser muy útil. Nos referimos a lo que son los triángulos rectángulos. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a comenzar primero definiendo qué es un triángulo rectángulo, eh, repasando un poquito lo que son sus propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, de acuerdo a la clasificación de triángulos que se da, un triángulo rectángulo es aquel en el cual uno de sus ángulos internos, ¿sí? Uno de sus ángulos internos es recto, o sea, mide 90 grados, ¿no? Y los otros ángulos internos son agudos y además son complementarios. Recuerde usted que el término complementario hace referencia a dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados sexagesimales. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá esta figura donde vamos a ir viendo, por ejemplo, los elementos, ¿no? Tenemos acá los vértices A, B, C, los ángulos internos que son alfa, teta y esto que mide 90 grados, ¿no? Entendemos que este simbolito, y eso usted lo conoce por geometría, este simbolito que está acá hace referencia al ángulo que mide 90 grados. Ahora, usted recordará de un curso anterior que los tres ángulos internos siempre suman 180 grados. Y como él ya mide 90 grados, significaría que estos dos, sus medidas sumarían 90 grados. Ya. AB, BC vienen a ser los catetos y AC es la hipotenusa. ¿Ok? Ya, entonces eso es lo que estamos mencionando acá, ¿no? AB y BC son los catetos y AC es la hipotenusa, ¿sí? Bien, en todo triángulo se cumple siempre lo que nosotros llamamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué establece? Establece que en todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de sus catetos, en este caso esas longitudes son A y C, la suma de cuadrados de estas longitudes va a ser igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. La longitud de la hipotenusa en este caso es b. ¿Ok? Como una expresión matemática esto vendría a ser así. O sea que a al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado. Usted cuando busca en internet puede encontrar muchas formas de demostrar, ¿sí?, este teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces sería interesante que investigara sobre esto, ¿no? Bien, por acá. Vamos ahora a enfocarnos en lo que es la definición de lo que son las razones trigonométricas. Bueno, en primer lugar, el término razón, ¿sí? El término razón hace referencia al resultado de una comparación. Es una cantidad, es un número que resulta de una comparación entre dos cantidades. Ahora, esa comparación, bueno, esto lo ven en aritmética, esa comparación se puede hacer mediante una diferencia o mediante una división. Cuando es mediante una diferencia, eso se llama razón aritmética. Cuando es mediante una división, eso se llama razón geométrica. En nuestro caso, cuando hablamos de razón trigonométrica, nos estamos refiriendo a una comparación por una división, o sea, mediante una división, pero las cantidades que comparamos, ¿quiénes son? Son las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Por eso podemos decir que una razón trigonométrica es el resultado de dividir las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Y siempre esa comparación se va a hacer con respecto a uno de sus ángulos agudos. Ahora, van a ser acá conocidas seis razones trigonométricas, ¿no? Lógicamente, como tenemos tres lados, si cogemos de dos en dos, van a haber hasta ahí tres formas de comparar, pero si podemos invertir esas, en total van a ser seis. Y estas son las razones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el seno, tenemos el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entendemos nosotros que cada una de estas razones, ¿sí? Cada una de estas razones ya tiene una forma como definirla. Y todas van a ser división de longitudes de lados del triángulo rectángulo, como ya lo mencioné al inicio, ¿no? En esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el seno va a ser la división de longitudes entre quienes, cateto opuesto e hipotenusa. Lo contrario al seno viene a ser la cosecante.
Más adelante a él le llamaremos recíproco, ¿no? La cosecante es el recíproco del seno, ¿sí? El coseno, sí, el coseno se define como la división de longitudes de quiénes, del cateto adyacente y la hipotenusa. Lo contrario del coseno, o sea, su recíproco, viene a ser la secante, ¿sí? Que es hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, esa división de longitudes. La tangente es la división de longitudes entre quiénes, el cateto opuesto y el cateto adyacente, en ese orden, ¿sí? La cotangente es al revés, o sea, la cotangente y la tangente entre sí son recíprocos. Este cuadro que estamos viendo acá es muy importante, ¿sí? Es muy importante que lo tomes en cuenta, pues este cuadro nosotros lo vamos a usar pues en gran parte del curso, ya que hay que entender que en trigonometría estudiamos lo que son las razones trigonométricas, ¿sí? O mejor dicho, estudiamos los triángulos, pero mediante el uso de las razones trigonométricas. ¿Ok? Bien, continuamos. Vamos a ver a continuación algunos problemas de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en este primer problema dice así, dice, de la figura mostrada, que es esta figura que está acá, nos piden el valor de esta expresión. Bueno, primero debo tener en cuenta lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, el cateto opuesto que vale 8, ¿sí? Y la hipotenusa que tiene longitud 17. Notaremos que nos falta calcular el cateto adyacente. Y para calcular estas dos razones requerimos necesariamente este cateto adyacente. Bien, si yo tengo longitudes de dos lados del triángulo rectángulo y quiero la tercera longitud, entonces lo que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces eso es lo que vamos a plantear acá, ¿correcto? Estamos acá calculando este cateto, ¿no? Vamos a llamarle X esa longitud mediante el teorema de Pitágoras. Notemos que estos dos son los catetos. Por ejemplo, para alfa, el 8 es el cateto opuesto y el X es el cateto adyacente, mientras que la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud, viene a ser 17. Entonces decimos así, suma de cuadrado de los catetos, x cuadrado más 8 cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, su longitud, 17 elevado al cuadrado. Lo de acá ya es parte operativa, ¿no? Por ejemplo, esto sale 289 y esto sale 64. Cuando él pasa a restar, llegaríamos a esta expresión, ¿cierto? Ya, pero esta diferencia sale 225. ¿Está bien? Eso sale 225. Ya, entonces chicos, ¿qué número al cuadrado resulta 225? Pues eso es conocido. Este viene a ser 15, ¿verdad? Sí, perfecto. Como x vale 15, o sea, ya tenemos esto que vale 15, quiere decir que ya conocemos la longitud de los tres lados. Eso implica de que ya nosotros podemos calcular cualquier razón trigonométrica de este ángulo, ¿verdad? Cualquier razón. Entonces nos están pidiendo que calculemos el valor de esta expresión. A ver, recortemos un poquito. La cosecante se calculaba como la división de longitudes de quiénes? Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cierto? Eso está en el cuadro anterior, ¿no? Ya, la hipotenusa viene a ser 17 y la longitud del cateto opuesto es 8. O sea, voy a tener 17 sobre 8. La cotangente, ¿cómo se calcula? División de longitudes entre quiénes? Cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente es 15 y el opuesto es 8. O sea, diríamos acá 15 sobre 8. Bien, vamos a efectuar la operación. Acá tendríamos 34. Ojo que es homogéneo, queda el 8 abajo. 2 por 17 resulta 34. 3 por 15 resulta 45. Al efectuar esta suma, que es sencillo, esto sale 79 sobre 8. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bien. Este es un primer ejemplo de aplicación de lo que estamos viendo en esta parte. Vamos a otro problemita respecto a ello. Por ejemplo, en este caso dice alfa es la medida de un ángulo agudo y cumple estas dos condiciones. Primero me dan la cosecante de alfa y me dan la tangente de alfa, pero esta tangente de alfa está relacionado con una variable que es la variable a, que es desconocida. Precisamente lo que me están pidiendo que calcule es cuánto vale a. A ver, vamos primero a la estrategia. Como tengo la cosecante y es un ángulo agudo, el alfa es la medida de un ángulo agudo, entonces yo puedo graficar un triángulo rectángulo. Y vamos a empezar así. Recuerda que la cosecante
Es la relación entre longitudes de quiénes, hipotenusa y cateto opuesto, ¿verdad? Ya, entonces como es hipotenusa entre cateto opuesto, sí, hipotenusa entre cateto opuesto, estos dos guardan esa relación de 29 a 21. Entonces, la hipotenusa será 29 por algo, 29 por n, por ejemplo, y el cateto opuesto será 21 por n. Bien, en la figura voy a colocar eso. Hipotenusa 29n, cateto opuesto 21n. Notamos que el cateto adyacente para alfa es desconocido. Entonces vamos a calcular eso. Una vez más lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Sí está bien? Bien. Entonces vamos a hacer esto aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces obtendríamos acá, como los catetos son estos dos, sería x cuadrado más 21n al cuadrado igual a 29n elevado al cuadrado. Hay que efectuar la operación correctamente, ¿no? 29 al cuadrado sale 841 y 21 al cuadrado sale 441, pero como acá está con más, pasa restando, ¿no? Ahora, cuando nosotros restamos esos dos, esto va a quedar 400n al cuadrado. Eso es igual a x cuadrado. Entonces significará que x vale 20n, ¿no? Entonces eso lo puedes verificar, ¿correcto? Bien. Ahora, una vez hecho eso, ¿sí? Me decían como dato que la tangente de alfa era igual a esto, que es 5a menos 2 entre a más 47. Pero como yo ya calculé x, y además ya hemos visto que la tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces nosotros podemos acá hacer ese cálculo de la tangente. La tangente es 21n, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es 20n. ¿Cierto? Pero esto es igual a esto que era dato del problema. Perfecto, entonces el n se cancela y de esta expresión ya se convierte en una ecuación sencilla de poder resolver. Efectuamos la operación. Acá el n ya se canceló, ojo con eso. 21 por a, 21 por 47 sale 987. Verifíquenlo por favor. Acá el con el 20 por 5a sale 100a y 20 por 2 sale 40, negativo. Bueno, el 40 paso a sumar acá y sale 1027. El 21a paso a restar él y queda 79a. Finalmente, para despejar el a, este 79 pasa a dividir y esa división sale 13. ¿Ok? Entonces precisamente nos pedían que calculemos el valor de a. La respuesta sería entonces 13. Bien, vamos con otro problema. Dice, en un triángulo rectángulo se sabe que la secante de uno de sus ángulos agudos es 1,45. Bueno, esto está como decimales, lo podríamos llevar pues a fracción. Debemos entender que esto es lo mismo que decir 145 entre 100. 145 y 100 tienen quinta. Al sacarle quinta, eso resulta 29 sobre 20, ¿verdad? Dice, además las longitudes de su lado mayor y lado menor se diferencian en 27. Y nos preguntan la longitud del cateto mayor de dicho triángulo. Vamos a ver. Ya, por ejemplo, en este caso, como ya habíamos dicho, la secante, según dato del problema, era 1,45. Ya lo explicamos que al expresarlo como fracción se reduce a 29 sobre 20. Ya, entonces, además la secante es resultado de dividir las longitudes de la hipotenusa y el cateto adyacente. O sea, esto significa que la hipotenusa y el cateto adyacente, sus longitudes, guardan la relación de 29 a 20. O sea, están en esa razón. Entonces la hipotenusa será 29 veces una constante, por ejemplo n, y la longitud del cateto adyacente será pues 20 por n. Tengo la hipotenusa, tengo el cateto adyacente, puedo calcular el cateto opuesto, le estoy llamando x en este caso. Nuevamente lo que voy a hacer acá es aplicar el teorema de Pitágoras. Esta vez los catetos son x y 20n, estamos expresándolo acá. Y la hipotenusa es 29n. Al efectuar esta parte, esto es cosa sencilla, el x nos va a salir 21n. Sí, también, esto lo puedes efectuar la operación, ¿no? Esto ya no es complicado, es más, está indicado en esta parte. Bien, si ya conozco 21n, 21n vale el x, yo puedo afirmar que el lado mayor es 29n y el lado menor es 20n. Según dato del problema, me decían que la diferencia entre estos lados de mayor y menor longitud era 27.
O sea, 29n menos 20n sale 27. A ver, esta resta, ¿no? Cuando yo resto estos dos, eso sale 9n. Si 9n vale 27, el 9 pasa a dividir y tendríamos que n vale 3. Perfecto. Si n vale 3, entonces, ojo, nos pide la longitud del cateto mayor. Como esto era 21n y este es 20n, el x es el cateto mayor. O sea, nos pide longitud del cateto mayor que sería x, pero x vale 21n. Y como n vale 3, ya lo hemos calculado en esta parte, sería 21 por 3. Pues eso resultaría 63 y esa es la respuesta. Bien, vamos a otro problema. Bueno, antes de ir a otro problema, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los triángulos notables, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de lo que son triángulos notables, ya vamos a referirnos a lo siguiente. Los triángulos notables son aquellos triángulos en los cuales, al ser conocida la medida de sus ángulos agudos, ¿sí? O sea, conociendo ya cuánto miden sus ángulos agudos, yo puedo saber la relación exacta o aproximada o práctica, que se utiliza a veces así, entre las longitudes de sus lados. Tenemos triángulos exactos y tenemos triángulos que son aproximados. En los triángulos exactos, por ejemplo, el más conocido de todos, esto es bien sencillo de obtener porque simplemente si tengo un cuadrado, yo trazo una diagonal y obtengo ese triángulo. Es sencillo. Este es el triángulo notable de 45 grados. Ya. Obviamente si estos dos tienen la misma medida, entonces estos catetos van a tener la misma longitud. Le estamos llamando n en este caso. Y la hipotenusa lo puedo obtener por el teorema de Pitágoras. Y precisamente al hacer ese cálculo, esto nos va a salir ese mismo valor, pero por la raíz cuadrada de 2. Este triángulo notable me permite poder determinar, ¿sí? Me permite poder determinar la longitud, ¿sí? O mejor dicho, las razones trigonométricas de 45 grados. Por ejemplo, el seno. Si tomamos el seno de 45 grados, el seno se calcula como división de longitudes, cateto opuesto, entre hipotenusa, o sea, sería n entre n raíz de 2. Al dividir eso, bueno, el n se cancela, arriba quedaría 1, o sea, esto resultaría 1 entre raíz de 2. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Posteriormente vamos a poder racionalizar eso, y eso ya lo explicamos en álgebra, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, el coseno. El coseno de 45 grados se entiende que es la división de longitudes entre el cateto adyacente, que es n, y la hipotenusa, que es n raíz de 2. Igual, ¿no? El n se cancela y también resultaría en este caso 1 sobre raíz de 2. Ah, o sea que el seno y coseno de 45 toman el mismo valor, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, si hiciéramos la tangente es división de longitudes entre quiénes? Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces dividimos n entre n y eso sale 1. ¿Ok? Acá estamos mostrando solamente las tres primeras razones, pero se pueden calcular las otras tres también. O sea, las 6 razones se pueden calcular con esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, chicos. Vamos entonces. Seguimos con los triángulos exactos. En este caso hablamos del triángulo de 30-60, muy conocido y muy útil también. Este triángulo se obtiene cuando yo tengo un triángulo equilátero. Imaginemos un triángulo equilátero de longitud 2n, o sea, de longitud de cada lado 2n. Yo le trace una altura. Voy a poder formar este triángulo, donde la hipotenusa tiene el doble de longitud que el cateto opuesto, a 30 grados. Aplicando el teorema de Pitágoras, yo puedo obtener la longitud del otro cateto, y esto nos va a salir n multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Bien. Ahora, resulta que en este triángulo yo podría calcular las razones trigonométricas de 30 grados y también las de 60. ¿Sí? Empezamos con 30. El procedimiento es similar. Por ejemplo, para 30 que está acá, el seno se calcula como n entre 2n. Acuérdate que es cateto opuesto sobre hipotenusa, división de longitudes. Esto sale un medio. Por ejemplo, el coseno para 30 grados sería cateto adyacente, hipotenusa. Ahí está. Esto resulta raíz de 3 sobre 2. Por ejemplo, la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para 30 grados es n entre n raíz de 3. Esto sale 1 sobre raíz de 3.
Pero así como hacemos para 30 grados, también podríamos hacer para 60. Pero tenga cuidado que para 60 grados, esta vez n es cateto adyacente. Y n raíz de 3 es la longitud del cateto opuesto. Entonces, tendríamos así. Por ejemplo, el seno de 60 grados sería longitud del cateto opuesto entre longitud de la hipotenusa. Al hacer esta división, el n se cancela y esto resultaría raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, el coseno de 60 para 60 es cateto adyacente, que ahora es n, entre hipotenusa, que es 2n. Esto sale un medio, porque el n se simplifica. Y la tangente de 60 se puede obtener y sale raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Estos son triángulos. Los triángulos que vamos a ver a continuación son triángulos aproximados. Y en los triángulos aproximados también se puede hacer el cálculo de cada razón trigonométrica. Y es más, eso quedaría como ejercicio para que usted lo haga, ¿no? Es sencillo, o sea, puede usted calcular, es más, lo puede calcular las 6 razones, ¿no? Tanto para 37 grados como para 53 grados. Debo aclarar lo siguiente, este es un triángulo aproximado. ¿Por qué? Porque si yo dibujara un triángulo donde la longitud de sus lados estén en la proporción de 3, 4, 5, entonces no es que los ángulos midan 53 y 37 grados, pero tienen una medida aproximada a eso. Y ahora, este triángulo es muy importante porque a partir de él se pueden obtener otros triángulos aproximados útiles muchas veces en cursos como física o geometría. Por ejemplo, acá podemos hablar primero del triángulo de, esto de acá vendría a ser la mitad de 53 grados. En decimal sería 26,5 grados. Esto es 53 medios. ¿Sí? Esto es 53 medios. Ya. En este caso, para yo obtener este triángulo de acá, es un artificio geométrico. Prolongo acá 5n y unimos él con él. Entonces podríamos tener acá arriba un angulito de 53 medios, que justamente es esto. La conclusión a la que llegamos es a que en este triángulo la relación de longitudes entre los catetos es de 1 a 2. Sí, es de 1 a 2. Entonces justamente esa va a ser la relación conocida por acá. ¿Ok? Bien, aplicando Pitágoras, la hipotenusa sale n raíz de 5. ¿Ya? Entonces usted también puede determinar acá las razones del ángulo mitad, o sea, de 26,5 o 53 medios. También, por ejemplo, resulta este triángulo de acá, que es el triángulo de 37 medios. Este 18,5 es la mitad de 37 grados. En este caso, la relación de longitudes entre los catetos es de 1 a 3. Aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sale n multiplicado por la raíz cuadrada de 10. Bien. Otro triángulo aproximado, también de mucha utilidad en cursos como física o geometría, ¿sí? Es el triángulo de 16,74. Esto también es consecuencia de 37 grados. Hay muchas formas de demostrar este triángulo, pero tal vez la más conveniente, y lo vamos a hacer más adelante, cuando hagamos temas como identidades trigonométricas, ¿sí? Bien, entonces hay que recordar, ¿no? Hay que tener muy claro acá la relación a la cual están la longitud de los lados, y a partir de eso también usted debe calcular las razones de 16 grados y también de 74 grados. Seno, coseno, tangente, ¿no? Para ambos ángulos. Y también uno más, que es el triángulo notable en el cual la relación, mejor dicho, los ángulos agudos miden 8 grados y 82. En este caso, la relación de catetos, de longitudes de catetos es de 1 a 7. O sea, si este es n, este es 7n. Aplicando a Pitágoras, esto sale 5 raíz de 2 multiplicado por n. Bien, como ya lo he mencionado, a partir de todos los triángulos notables, yo puedo calcular el valor de las razones trigonométricas de los ángulos involucrados, ¿no es verdad? Ya, entonces, precisamente eso me va a permitir, ¿sí? Resumir estos resultados en el siguiente cuadrito, ¿sí? Entonces, en este cuadro estamos colocando, por ejemplo, en esta primera columna todos los valores de las razones de 45 grados, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, ¿sí? En la segunda columna estamos colocando los valores de las razones de 30 grados. En la tercera de 60 grados, 37 grados, todas las razones y así. ¿Ok? Entonces, este cuadrito es muy importante, pero más que memorizarlo, es muy importante hacer el paso previo, lo que hemos estado haciendo en los primeros ejemplos de los triángulos notables, o sea, el de obtener estos valores de manera práctica. ¿Está bien? Continuamos. Ahora vamos a referirnos a lo que son las razones trigonométricas, o mejor dicho, a las propiedades
que cumplen las razones trigonométricas. Hay una propiedad que estamos omitiendo acá, o que vamos a omitir, que se denomina propiedad fundamental o teorema fundamental. ¿Qué significa eso? Sí, significa que cuando yo calculo la razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, el valor va a ser el mismo, ¿sí? De manera independiente del tamaño del triángulo en el cual yo esté calculando. Lo único que me interesa es que el ángulo sea el mismo. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo donde el ángulo mide 37 grados, la longitud de sus lados, bueno, un triángulo rectángulo, ¿no? Donde uno de los ángulos mide 37 grados, la longitud de sus lados puede ser 3, 4, 5, cumple la relación. Pero también podría ser 30, 40, 50, cumple la relación. Pero también podría ser 300, 400, 500, cumple la relación. En cualquiera de los tres triángulos, si yo calculo el seno, por ejemplo, en los tres casos me va a salir 3/5. Usted lo puede verificar. ¿Sí? O sea, a eso me refiero. O sea, que el valor de la razón trigonométrica depende únicamente de la medida del ángulo. Si en los tres casos mencionados el ángulo es el mismo de 37 grados, el valor de su razón también será igual. ¿Sí? Esa es una propiedad bastante obvia, pero a veces suele tener importancia. Lo que vamos a hacer acá es enfocarnos en las otras propiedades, sí, que a veces requieren un poquito más de práctica. Por ejemplo, la primera, hablamos de las razones recíprocas. Cuando hablamos de razones recíprocas quiere decir que una razón se obtiene invirtiendo a la otra. El recíproco viene a ser el resultado de invertir un número, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 2/3, su recíproco es 3/2. Si tengo 5, su recíproco es 1/5. En la primera parte, cuando vimos las razones trigonométricas, notamos que, y se dice la aclaración respecto a eso, notamos que la cosecante y el seno eran lo contrario. Entonces decimos, ellos son recíprocos. Por ejemplo, el seno era longitud de cateto opuesto entre longitud de hipotenusa. Eso quiere decir recíprocos. ¿Sí? Y la cosecante era hipotenusa entre cateto opuesto, ¿no? Son lo contrario justamente. Entonces, tenemos acá seno y cosecante recíprocos. O sea que el producto siempre vale 1. ¿Correcto? Coseno y secante recíprocos y tangente y cotangente recíprocos. Pero esto no queda en el cuadrito, ¿no? Por ejemplo, si en un problema yo veo cosecante, yo lo puedo reemplazar como 1 entre seno. O si yo veo coseno, puedo reemplazarlo como 1 entre coseno. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo se utiliza en los problemas? Esto se utiliza de la siguiente manera. Si por ejemplo en un problema yo veo seno por cosecante igual a 1, entonces los ángulos tienen que ser iguales. O si yo veo tangente por cotangente igual a 1, entonces los ángulos tienen que ser iguales. ¿Está bien? O sea, eso es importante acá, ¿no? O sea, los ángulos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a continuar. Ahora nos enfocamos en la segunda propiedad. ¿Sí? La segunda propiedad habla sobre lo que son los ángulos complementarios. El término ángulos complementarios, sí, se maneja en geometría, ¿no? Los ángulos son complementarios cuando suman sus medidas 90 grados. Por ejemplo, 30 grados y 60 grados son complementarios, 37 y 53 son complementarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir cuando dos ángulos son complementarios? Se cumple, por ejemplo, que el seno de uno de ellos es igual al coseno del otro. Por ejemplo, seno de 30 es un medio, lo puedes verificar. Y el coseno de 60 grados también vale un medio. Y 30 y 60 suman 90. Pero también se cumple que tangente de uno de ellos es igual a la cotangente del otro. Por ejemplo, tangente de 37 grados es 3 cuartos. Y cotangente de 53 es también 3 cuartos. O sea, los dos ángulos suman 90 grados, ¿no? ¿Cierto? 37 y 53 suman 90. Pero también se cumple que secante de uno de ellos es igual a cosecante del otro. ¿Sí? Bien. Ahora, a veces se ve de esta forma o a veces así. Pues también cuando dos ángulos suman 90 grados se cumplen esos tres. No confundirse, por favor. Acá dice seno por secante igual a 1. Ojo, seno por secante igual a 1. Lo que habíamos visto antes, sí, lo que habíamos visto antes era seno por cosecante igual a 1. Si yo veo seno por cosecante igual a 1, los ángulos son iguales. Pero si como acá yo veo seno por secante igual a 1, entonces los ángulos suman 90 grados.
De igual forma, acá dice coseno por cosecante igual a 1. Coseno por cosecante igual a 1, los ángulos suman 90. En recíprocos decía coseno por secante igual a 1. Entonces ahí los ángulos eran iguales, no confundirse con eso. Además, tangente por tangente igual a 1, los ángulos suman 90. En recíprocos decía tangente por cotangente igual a 1. En ese caso los ángulos eran iguales, no confundirse con ello. Una forma de aplicar también es así. Si en un problema yo veo seno de un ángulo igual a coseno de otro ángulo, yo puedo afirmar que los ángulos suman 90 grados. O si yo veo secante de un ángulo igual a cosecante de otro ángulo, yo puedo afirmar que los ángulos suman 90 grados. Igualito. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Otra propiedad. Ahora vamos a hablar acerca de las razones de los semiángulos. En este caso vamos a manejar dos fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, una para calcular la tangente a la mitad y otra para calcular la cotangente a la mitad. Noten ustedes que se parecen bastante, pero cuando es tangente acá es menos y cuando es cotangente acá es más. Además, el ángulo que está acá es la mitad de estos dos, ¿sí o no? Si acá es teta, acá es teta medios, ¿cierto? Acá igualito, teta, acá es teta medios. Dicho de otra forma, estos ángulos que están acá son el doble de él. Si bien es cierto en esta parte, vamos a trabajar únicamente cuando teta es agudo. Más adelante vamos a ver que estos dos son identidades trigonométricas y por lo tanto se van a cumplir para cualquier tipo de ángulos. ¿Sí? A ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si quiero calcular la tangente de 15 grados, ¿sí? La tangente de 15, para que acá sea 15, 15 es la mitad de 30, ¿sí o no? O sea, es como que acá fuera 30. 30, 30, su mitad es 15. Si quiero tangente, acá es menos, ahí está menos. O sea que tangente de 15 sería cosecante de 30 menos cotangente de 30. ¿Está bien? Ya, pero cosecante de 30 grados es 2 y cotangente de 30 es raíz de 3. O sea, esto sale 2 menos raíz de 3. ¿Y qué habría pasado si yo hubiese querido cotangente de 15? Ya, pues si acá fuera cotangente, entonces ahora acá sería más. O sea, sería lo mismo pero con más. O sea, mi resultado sería 2 más raíz de 3. Ahora, cotangente de 4 grados. Primero, 4 es la mitad de ¿cuánto? De 8. Entonces, cotangente de 4, para que acá sea 4, acá sería 8 y 8, ¿sí o no? Entonces sería cosecante de 8 y acá cotangente de 8. Repito, 4 es la mitad de 8. Esa es la idea. Este ángulo es la mitad de eso. Por eso estoy colocando 8 acá, pues. Pero en la parte anterior, cuando hicimos ángulos notables, vimos que cosecante de 8 era 5 raíz de 2 y cotangente de 8 grados era 7. Esto no se puede operar, obviamente, eso queda así. O sea, quiere decir que cotangente de 4 grados es igual a 5 raíz de 2 más 7. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tangente de 37 cuartos, ¿sí? Si acá es 37 cuartos, acá sería 37 medios, ¿no? Y estamos haciendo con menos, y esto ya lo hemos visto. Y otro más acá, por ejemplo, para cotangente de 53 cuartos, ¿sí? Como es cotangente, acá sería más. Si acá es 53 cuartos, eso es la mitad de 53 medios. Por eso acá va 53 medios, acá va 53 medios, y acá es más, ¿cierto? Bien. Entonces, chicos, en el siguiente video vamos a ver algunas aplicaciones de esto, ¿no? Bien.